criptomonedas, indexados, referidos. ¿Y tú en qué invertirías, Maribel, en este 2024? No te imaginas la de veces que dando conferencias en las redes sociales, nuestros alumnos me hacen esta pregunta para que yo les dé mi opinión como economista que lleva ejerciendo casi 3 décadas. Y la realidad que mi respuesta viene siendo siempre la misma a lo largo de los años. Da igual que haya cambiado el mercado de la bolsa, que haya cambiado las fluctuaciones de la economía, sigo pensando lo mismo. Antes de decidir en qué voy a invertir, es muy importante que conozca al menos los funcionamientos básicos de esa herramienta que es el dinero. Porque si no conoces bien ese funcionamiento de la herramienta, acaba siendo mano de obra barata de quien sí sabe cómo funciona. Tendrías que partir de la base que es muy importante que entendamos que el dinero en sí es una herramienta neutra, como cualquier herramienta, pero que sí que tiene una serie de características. El dinero tiene las características que normalmente amplifica aquello que toca. Imagínate, mucho dinero en manos de alguien bueno puede hacer mucho bien y mucho dinero en manos de alguien malo puede hacer mucho mal. Amplifica como herramienta que es, pudiendo hacer que algo pequeñito se vuelva más grande. El dinero es también un acelerador. Con bastante dinero consigues llegar antes a determinados objetivos. Imagina que quieres ir de Sevilla a Barcelona. Si tienes poco dinero y vas haciendo tu stop, pues tardará un poquillo. Pero si, por ejemplo, tienes un poco más de dinero y te compras un billete de avión, sí que llegarás antes de ese destino, de ese punto de partida A al punto de destino B al que quieres llegar. Así que claramente el dinero es un acelerador. Entendiendo que mucho dinero realmente no te va a hacer más malo o más bueno y poco dinero normalmente no te tendría que hacer más malo o más bueno, ya que como herramienta lo que expondrá será ese potencial interno que tú ya tengas. Como siempre digo, si ponemos un tocho de dinero aquí no nos va a dar besitos ni nos va a pegar torta, puesto que se trata de una herramienta neutra. Ahora tú imagina que cae en tus manos un potente equipo informático que tiene una potencialidad terrible, pero que lo ves que tiene un montón de interruptores, entradas de cable, salidas y que no sabes cómo funciona. Realmente, por muy potente que fuera ese equipo informático, si tú no sabes cómo funciona, ¿qué podrías hacer con él en tus manos? Pues igual ocurre con el dinero. Como muchas veces no conocemos cómo funciona esta herramienta, me veo casos que prácticamente es que le están dando a un clavo con ese equipo informático en lugar de hacerlo con un martillo. Para empezar a entender cómo funcionaría la herramienta dinero a la hora de decidir cómo van a fluctuar nuestras inversiones o cuáles son las principales inversiones que podrías llevar a cabo, también debes entender cómo funciona ese camino de crecimiento económico. El primer paso cuando queremos tener esa abundancia, esa libertad financiera, es que aprendamos a conseguir diferentes líneas de ingreso. Esa sería la primera parte, que tenemos que adquirir las destrezas para saber cómo realmente podemos ir manejando cada vez un flujo de caja mayor. El segundo paso sería que tenemos que tener los conocimientos de esos diferentes flujos de caja, saberlos hacer crecer, porque hay mucha gente que sabe hacer dinero, pero es que prácticamente el dinero se les escurre por las manitas. Sí, ingresan mucha facturación anual, pero realmente cuando acaba el año dice, ¿y a mí qué me ha quedado? Y no les queda nada porque no saben hacerlo crecer. El tercer paso sería, una vez que hemos aprendido a captar líneas de ingreso, hacerlas crecer, tendríamos que aprender a protegerlo, porque si haces crecer bastante tu facturación, tus líneas de ingreso, tus ahorros, pero después no sabes protegerlo, ante cualquier vaivén de la economía te quedas sin nada, o por ejemplo ante cualquier mala decisión fiscal puedes quedarte sin nada, así que es muy importante en la tercera fase aprender a protegerlo. Después, como cuarto nivel estaría que tenemos que saber apalancar nuestro dinero, es saber cuándo tenemos que optar a financiación externa, en qué conocimientos podemos apoyarnos para hacerlo crecer más exponencialmente.
en cuáles para diversificar y después, como última fase, adquirir la conciencia económica que nos permita pues que esas 4 I malditas que son los impuestos, los intereses, la inflación y la ignorancia no acaben con todo el trabajo que hemos hecho. Todo esto, desde mi opinión, se tiene que conseguir no porque la finalidad sea acumular muchos papelitos de colores, mucha cantidad de dinero o ahorrado o invertido, sino que realmente para que con eso tengamos la libertad de podernos dedicar a lo que nos apasiona, a incidir con actividades que sería muy difícil hacerlas viables económicamente y podernos dedicar a ellas porque no tengamos que preocuparnos del dinero, es decir, esas otras ventajas que la herramienta en sí nos da. Por eso siempre la meta no tiene que ser la finalidad, sino el que disfrutemos con el camino. Cuando me encuentro con algunos empresarios que tienen mucho foco puesto en conseguir esas ventajas fiscales cambiándose de territorio, dejan a su familia atrás, se van a otros territorios para con ello poder pagar menos impuestos, o están trabajando 24 horas en trabajos que no les apasionan simplemente por acumular una empresa y otra empresa y otra empresa, me cuesta trabajo procesarlo porque creo que en algún momento en el camino perdieron la finalidad de que se trataba solo de una herramienta, que no puedes permitir que esa herramienta te ponga tantas capas que olvides para qué necesitabas conseguirla, porque realmente solo el dinero no te va a dar la felicidad. Tendríamos que tener la capacidad de no dejar de hacer nada porque no tengamos dinero, pero tampoco hacer nada solo persiguiendo el dinero. Así que aquello en lo que voy a invertir va a ser distinto en función de que yo me encuentre en la fase de que estoy empezando mi caminito y lo que estoy aprendiendo es a generar líneas de ingreso, a que yo me encuentre en la fase en la que yo estoy haciendo crecer esas líneas de ingresos, o que yo me encuentre en la fase en la que lo estoy protegiendo. Imagínate, al principio, cuando yo estoy ideando las líneas de ingresos que voy a obtener, tengo que tener presente que yo puedo obtener línea de ingresos principalmente y de forma muy resumida de 4 vías. Trabajando por cuenta ajena, trabajando por cuenta propia en un proyecto empresarial, realizando inversiones o coleccionando flujos de ingresos pasivos que no requieran mucho mi atención. Lo ideal es que conforme voy avanzando, yo poco a poco haga una combinación de las 4. Imagínate que haya empezado mi trayectoria profesional cogiendo experiencia, trabajando para otros. Una vez que he pasado ese tramo, yo decida conseguir mayor libertad económica y mayor libertad de tiempo, desarrollando un proyecto propio. Al principio, en ese proyecto propio, estaré trabajando por cuenta propia, que es que la empresa generará ingresos en la medida que yo le dedique horas de trabajo, pero que las horas que no esté trabajando, esas horas yo no estaré ingresando, porque estoy trabajando por cuenta propia, pero aún no tengo un negocio. ¿Cuándo tendré un negocio? Cuando realmente, independientemente de que esté mi presencia física o no, yo esté generando ingresos. Puedo decidir hacer pequeñas inversiones en cripto, en oro, en bolsa. Y es muy importante que entienda que si no conozco en profundidad aquello en lo que estoy invirtiendo, lo ideal va a ser que delegue en alguien que sí que lo conozca, porque si no, de nuevo, como no conoceré la herramienta, lo que estaré será tirando el dinero. O que yo lo que decida sea coleccionar pequeños flujos de ingresos pasivos, que sean royalties de libros, comisiones que cobre por vender en eStock mis imágenes, mi música, mis vídeos, pequeños ingresos que tenga de máquinas expendedoras que coloco en determinados puntos de la ciudad, ingresos que tenga por alquilar un garaje, diferentes flujos de ingresos. Aquí al principio lo que tengo que conseguir es una estabilidad económica que me permita dar el paso a poner el foco en hacer crecer esa riqueza. Será ir coleccionando esas fuentes de ingresos de forma que yo cubra mi nivel de vida, me permita destinar una cantidad de dinero a un colchón económico que me dé seguridad y que me permita poder destinar también
un porcentaje a ir realizando pequeñas inversiones que hagan crecer ese dinero. Mi opinión principal es que la forma más fácil de coleccionar esas fuentes de ingresos es centrándonos en aquello que sabemos hacer, en nuestra pasión, y hacer de esa pasión un negocio. ¿Y por qué creo que es la forma más potente? Porque, por ejemplo, si realmente no te gusta analizar los gráficos que ves en bolsa, ¿para qué vas a gastar horas del día en saber interpretarlos o en hablar con tu trader de ahora sí, ahora no, ahora lo he perdido, ahora no sé controlar mis emociones? Sin embargo, imagina aquello que te apasiona hacer, dedicarle horas al día y que a cambio te venga esa riqueza económica de vuelta, cuando simplemente a lo que te estás dedicando es como cuando eras pequeño a jugar a aquello que te gustaba. Ten en cuenta que además cuando tú vayas creciendo en tu vida no siempre te van a gustar hacer las mismas cosas. Las ventajas que tiene cuando generamos ese flujo de ingresos sobre aquello que nos apasiona es que además conforme nosotros vayamos avanzando de edad también puede ir cambiando el negocio que nos permite obtener esos flujos de ingresos. Porque créeme, cuando aprendes el funcionamiento de coger una idea, una pasión, construir con ella un modelo de negocio y hacerlo rentable, es algo que después es muy fácil de replicar en diferentes negocios. Por eso la mayor parte de los empresarios de éxito tienen diferentes empresas que son como diferentes juguetes o que tienen diferentes finalidades y con ello lo que hacen es replicar estrategias de gestión en cada una de ellas. En mi caso, por ejemplo, desde pequeña me gustaba crear y se me daba bien aprender. Así que empecé a generar lo que sería un negocio desde muy temprana edad. Cuando yo nací en un pueblo pequeño y teníamos que irnos al instituto, que en aquel entonces era el instituto, a estudiar a otra ciudad. Y eso implicaba importantes gastos desde muy temprana edad, porque te tenías que ir a esa otra ciudad a estudiar. Así que me vi con 13 años diciendo, vale, ¿cómo empiezo yo a obtener esos pequeños ingresos que permitan que no sea una carga para mi familia? El que empiece a tener importantes gastos a ir a estudiar a otro territorio, teniendo en cuenta que soy la mayor de 6 hermanos y que tienes que tener un poco de cabecita diciendo, pues cómo gestionamos esos gastos extras que ahora va a suponer el que yo me desplace a otro sitio a estudiar. ¿Cómo se me daba bien aprender? ¿Qué ideamos? Me ayudó mi madre a ponerlo en práctica y lo que ideamos fue que yo empezara a dar clases particulares a otros niños. Aquello llegó a ir también que tenía más de 50 niños mensuales, me ayudaban mis hermanos más pequeños y realmente supuso una fuente de ingresos potente que me permitió vacaciones, poder estudiar durante los años de instituto y en los primeros años de facultad. Pero ¿qué pasa? Cuando ya estás en la facultad empiezas a tener aún más gastos, porque ya esos estudios son más complicados, tenías más hermanos estudiando y ahí ideamos, vale, ¿qué otra línea de ingresos complementarios es la que podemos incorporar? Ahí, como ves, estábamos poniendo en práctica lo de ser capaces de coleccionar diferentes flujos de ingresos. Primero nos centramos en algo que se nos daba bien, que era la parte de dar clases particulares, y después se nos ocurrió, sobre todo mis hermanos más pequeños eran muy creativos, se les daba muy bien todo lo que tenía que ver con las manualidades. Ideamos la posibilidad de crear bisutería y joyería que pudiéramos comercializar. Teníamos cerca del piso en el que vivíamos alquilado una tienda mayorista de abalorios y empezamos a producir un montón de joyería, porque lo que nos basamos para idear eso como línea de negocio es que veíamos que teníamos un círculo de amigas grande que la mayoría invertía bastante en su apariencia física. ¿Y qué hicimos? Replicar patrón. En el primer negocio al principio fue planificar cuál sería la inversión que deberíamos llevar a cabo para impartir esas clases particulares de una forma coherente. En aquel proyecto lo que necesitábamos era la parte de la silla, la pizarra, la parte de la mesa. ¿Y cómo lo ideamos? Al principio teníamos materia prima que no era la más adecuada, no era la silla más adecuada, no era la mesa más adecuada, pero nuestro foco estaba
que con los primeros ingresos que obtuviéramos lo que haríamos sería reinvertir en el negocio. ¿Y qué hicimos con esos primeros ingresos? Pues empezar a comprarnos ese mobiliario, ese material de oficina que nos permitiera hacer el trabajo más cómodo. ¿Qué hicimos con el proyecto de joyería? ¿Nos endeudamos o pedimos financiación externa para el comienzo? No, al principio. Aportamos una cantidad de dinero del que obteníamos con el otro negocio y con eso compramos el comienzo de la materia prima. Y después no seguimos comprando materia prima hasta que no hubo un retorno de la inversión, hasta que no empezamos a vender. Y esto es algo clave. Muchos de los emprendedores que me encuentro al principio creen que para empezar a poner en funcionamiento su proyecto empresarial necesitan muchos fondos. Empiezan a pedir préstamos, a endeudarse, a pedir ayuda y no se dan cuenta que al principio lo que tienen que idear es la forma de empezar con la menor cantidad posible de recursos económicos, sacar un producto mínimo viable con el que van a testear el mercado y cuando ese producto mínimo viable está validado, ahí planificamos cómo va a ser toda nuestra inversión a medio y largo plazo que permita al proyecto poder crecer. Así es como sería el foco. Descubrimos una necesidad que esté enlazada con algo que se nos dé bien hacer. Aprender, ser creativo con nuestra profesión, con nuestra pasión, algo que nos motive. Empezamos a crear un producto mínimo viable para validar si eso realmente funcionaría. Con ese producto mínimo viable empezamos a tener ese retorno de la inversión inicial. Y con ese retorno es con el que proyectamos el crecimiento, con el que proyectamos estas son las inversiones que me van a permitir tener más líneas de ingresos y así hasta llevarlo a crecer al tope máximo que dé en sí el negocio. ¿Qué me estoy encontrando ahora con muchos infoproductores? Al principio de empezar a despuntar todos los negocios digitales de infoproducción, realmente se necesitaban muy pocos recursos. Simplemente tú tienes un conocimiento, ese conocimiento lo empaquetas en infoproductos que empiezas a comercializar y empiezas a tener los primeros retornos de la inversión que has hecho con esos cursos que has lanzado al mercado. Pero muchos de ellos caen en el error de que creen que van a hacer crecer su proyecto incorporándole más contenido a esos cursos formativos. Y ahora imagínate que tú adquieres un máster y que te dicen, tienes 15 temas y de repente, como el infoproductor le apasiona crear contenido, lo que se dedica es cada vez a meterle más materia dentro del máster. Tú la sensación que tendrás como alumno es que no te da la vida para estudiártelo todo y además, por ende, el emprendedor, el infoproductor, no conseguirá tener más flujos de ingresos. Así que si estás en esta fase, ¿qué es lo que tienes que aprender? ¿Cómo tienes que aprender a invertir? Lo que tienes que aprender es cómo funciona la herramienta para conseguir que esa cantidad de dinero que te entra pueda ser más alta. Y evidentemente las inversiones que vas a tener que hacer si estás en esta fase son distintas de si te encuentras en el nivel en el que ya tienes suficiente capital y lo que tienes que buscar es en qué inviertes para ahorrar, para proteger ese capital. En esta primera fase, mi recomendación es que invirtamos en aquellos proyectos empresariales que estén alineados con nuestra pasión, con aquello que se nos da bien hacer, porque va a ser a lo que te resulte más fácil sacarle rentabilidad. Imagina, ¿de quién te fías más? ¿De tu cabeza y de tus manos o de la cabeza y las manos de otro? Cuando pones a funcionar un proyecto, la probabilidad que tiene de éxito o no va a depender principalmente de tu cabecita y de tus manitas. Así que si pones foco en aprender los conocimientos que aún no tengas y empiezas con tus manos a accionar para conseguir que eso llegue a ser un negocio, ahí ya tienes la primera batalla ganada. Primero es aprender cómo penetrar en ese mercado, cómo empezar a conseguir ese flujo de ingresos. Y sí, créeme, las herramientas que vas a tener que conocer cuando ya estás en el nivel de hacerlo crecer o hacerlo escalar, ahí entran otras herramientas en juego. Pero lo más valioso es que todo el camino ese de aprendizaje es también muy divertido, porque cuando estás aprendiendo a penetrar en el mercado, crear,
productos que solucionen un problema. Ahí te vienen un montón de aprendizaje y es un camino que puede ser bastante divertido cuando lo hacemos con cabeza. Cuando eso ya lo tienes integrado y estás en el siguiente escalón, aprender a hacer eso crecer, pues te da otros aprendizajes. Aprender a protegerlo te da otros aprendizajes y es como si todo ello te impulsara continuamente a estar en esa evolución, en ese aprendizaje, en ese crecimiento, teniendo siempre presente lo que decimos, la finalidad es disfrutar con el camino, no ir acumulando mucha cantidad de papelitos de colores. Y probablemente te sientas decepcionado porque mi recomendación para la mejor inversión no es a lo mejor inicialmente ni cripto, ni en ladrillo, ni en hacer trading, sino que mi recomendación es que inviertas en ti mismo. Primero en formarte y después foco en el proyecto que decidas poner en funcionamiento. Eso te garantizará tener esos flujos de ingresos, pero al mismo tiempo también te garantizará que tú puedas ir creciendo, evolucionando y realmente encontrándole un sentido a esta maravillosa aventura que es la vida. Y entendiendo que dependiendo del nivel en el que nos encontremos, si estamos en la fase de coleccionar flujos de ingresos, en la fase de hacerlo crecer, en la fase de protegerlo, o en la fase de apalancarnos, o en la fase de adquirir esa conciencia económica, ir combinándolo con esas otras herramientas que juntos hagan un total que me permita llegar a más. Tomándomelo todo ello como si realmente fuera un juego, porque no se trata de pasarlo mal, sino también de divertirnos en este proceso. Y realmente si el foco lo tengo en que quiero adquirir esa libertad financiera, yo pensaría que el mejor momento para emprender, como todos sabemos, fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Así que es muy importante que aceleres los procesos accediendo a ese conocimiento que te va a permitir ir más rápido. ¿Cuáles son los conocimientos que te van a permitir conocer cómo funciona la herramienta dinero? Pues adquiriendo a la autoformación, que es viéndote contenidos como este de YouTube, asistiendo a formación que exista en las redes, formación gratuita, a través de lectura, comprándome libros, a través de mentores que ya han pasado por esa fase en la que yo estoy y que van a hacer que mi proyecto se impulse más, a través de una formación guiada que lo que hace también es acortar plazos. Cuando yo me estoy formando solo por mi cuenta, muchas veces voy más despacio porque voy picando de allí, de aquí. ¿Qué ocurre cuando es una formación organizada? Que me van a dar los bloques que me permitan crecer de una forma más escalonada y rodeándome de la comunidad adecuada que me permita tener conversaciones, enterarme de noticias, despertar mi mente, despertar ideas. Así que es muy importante que también te apoyes en esos pilares. Si eres de los que te decides que quieres acelerar ese proceso a través de la formación y con este vídeo te he hecho reflexionar sobre lo importante antes de empezar a coleccionar flujos de ingresos o antes de saber dónde invertir, es que conozcas la herramienta dinero, nuestra propuesta desde Creven es que asistas a la clase en directo que tenemos este sábado 11 de mayo, donde explicaremos las nociones básicas financieras para emprendedores, porque comprendemos que por muy bueno que sea tu proyecto empresarial, si no sabes cómo funcionan los números detrás de ese proyecto empresarial, todo el camino se te va a hacer aún más difícil. Y como nuestro objetivo es ponértelo todo más fácil, de ahí que me haga especial ilusión verte en esa formación. Te dejo el link para que puedas anotarte y acceder a la formación en el primer comentario y en la descripción. Y te veo en el próximo vídeo.